hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta segunda lección que vamos a estar desarrollando para el proceso como tal, el plan de formación de la Junta de Varones. Vamos a hablar en esta oportunidad el siervo antes que el dirigente. Y aquí tocaremos un punto importante necesario para nuestra discusión y es sobre la influencia cristiana que comienza al someter la ambición personal al modelo de Cristo. Y hay un pasaje central para esta discusión, se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 43, que lo hemos dejado de tarea hace 8 días para que cada uno de ustedes se pudiese sentar a analizar bien este contexto bíblico y sobre todo este versículo, porque nos enseña un principio fundamental en nuestro servicio, en nuestra tarea, pues como tal, de obedecer al Señor y de servir en su iglesia. Bien dijo el Señor Jesucristo allí que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta segunda clase? Primero, interpretar Marcos capítulo 10 versículos 35 al 45 dentro de su contexto. Ojo, sin reducirlo a una frase motivacional, sino más bien ver allí un ejemplo importante de las Sagradas Escrituras que nos quieren mostrar cómo es esa tarea que cada uno de nosotros pues debe de hacer dentro de la iglesia del Señor y no cometer o no caer en el error de qué, no caer en el error pues de llegar a ser lo que en su momento hicieron los discípulos del Señor, que querían pues como lugares de honor, reconocimiento social y no entendieron nunca la tarea de qué consiste la tarea en sí, que es la de negarnos a nosotros mismos y pensar más bien en el bien general de los demás. Como segundo objetivo de esta clase, hablaremos sobre distinguir el liderazgo mundano, que busca qué, que busca control y reconocimiento. Hoy vemos nosotros mucho en la industria, como muchos quieren esta palabra, reconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a las personas les gusta mucho que se les reconozca por ese trabajo, por ese servicio, que se les aplauda, que se les felicite y que se les tenga muy en cuenta en muchas cosas, ¿sí? Pero hay que ver que el servicio cristiano, ¿qué? El servicio cristiano no busca esto. El servicio cristiano tiene un propósito y es el bien de otros. Ese es el servicio nuestro, pues como tal. Como tercer objetivo de esta segunda clase es reconocer manifestaciones de ambición. Esto sí que es importante. A veces como personas caemos nosotros en esta mala práctica, ¿sí? Ambiciosa en nuestras vidas, de querer tener poder, de querer tener control, y no debemos. Preeminencia, ¿sí? Que siempre estemos nosotros en ese primer lugar, ocupando el primer puesto. Y también defensividad dentro de una junta de varones. Entonces hay que cuidarnos mucho de caer en ambiciones innecesarias, de buscar primero esos lugares de preeminencia y esa defensividad que pretende a veces defender puntos o razones sin estar fundamentadas en la palabra de Dios y no buscando el bien de otros, sino el bien propio. Y como cuarto objetivo de esta clase, pues es establecer prácticas concretas de servicio. Hemos sido llamados por el Señor a qué? A servir, ¿sí? Y también de humildad. Debemos desarrollar mucha humildad en el mes para poder ir creciendo en esa tarea de hacer las cosas adecuadamente. Aquí hay algunas palabras claves que quiero que cada uno de ustedes memorice en lo posible, sí, que las entienda al menos. Y vamos a estar hablando, por ejemplo, de servidor, quien se coloca voluntariamente al servicio del bien ajeno. Y en Marcos 10, pues para que lo sepan y lo vayan entendiendo de una vez, no describe pasividad, sino grandeza definida por qué. Grandeza definida por el servicio. También tenemos otra palabra clave dentro de esta segunda lección y es rescate. Cristo da su vida en rescate por muchos. Y he aquí el ejemplo tan importante que tenemos nosotros de parte de nuestro Señor. Y es que Él pensó en el bien de los demás por encima de su propio bien. Y al tener nosotros este ejemplo, pues debemos de considerarlo. Lea por favor Marcos 10:45, ¿sí? Al momento de desarrollar su lección para que le quede bien entendido este punto.
Hablar de esto es importante, ¿por qué? Porque en ese rescate hubo una entrega que es única y salvadora y a la vez un modelo de humildad para todos nosotros. También tener mucho cuidado con el tema de la vanagloria, ¿sí? Es un deseo vacío de superioridad que destruye ¿qué? Que destruye principalmente la unidad. Y ustedes lo pueden leer allí, en las Sagradas Escrituras, para que lo tengan presente. ¿Listo? Es importante que cada uno de nosotros tenga pues bien entendido todos estos aspectos para que hacia la luz de la palabra del Señor podamos salir adelante. Aquí hay una tabla de comparativa y hay dos maneras de buscar influencia, ¿sí? En la primera parte de esta tabla vemos el liderazgo según los gobernantes de las naciones. En ese liderazgo según los gobernantes de las naciones, pues buscan imponerse y ser reconocidos. La mayoría de hombres, políticos y demás les gusta esto. Se imponga su razón, se impongan sus ideas y buscan reconocimiento. También ven a los demás como apoyo para su proyecto. Nunca se ven ellos mismos al servicio de los demás. Defiende su posición cuando es cuestionado. Centraliza la palabra y decide primero. ¿Y mide qué? Mide la grandeza por control. Mientras que el servicio según Cristo, pues marca una diferencia abismal con relación al servicio del mundo, ¿sí? Y es que el servicio según Cristo busca edificar y asumir responsabilidades. Ve a los demás como hermanos a quienes servir. Escucha, responde con verdad y aprende. Facilita que otros sean oídos y actúa siempre con justicia y mide grandeza por obediencia y sacrificio. ¿Sí? Es importante que lo entendamos entonces. Aquí hay una analogía interesante que quiero se tomen ustedes el tiempo, la analicen bien, extraigan estas importantes y bellísimas enseñanzas que nos deja esta analogía. Y estaremos hablando de la silla y la palangana. Ojo, no vayan a olvidar esa palabra, palangana. Entonces, una silla elevada puede hacer visible a un hombre, pero no lo hace útil. Una palangana para lavar pies parece humilde, pero en las manos de Jesús reveló el corazón del Rey, del Creador del universo, la palangana, ¿sí? Que se utilizaba para lavar los pies, que de hecho la llegó a utilizar el Señor Jesucristo para lavar los pies de sus apóstoles, pues es una herramienta que nosotros como varones de una junta de varones deberíamos de usar para estar lavando los pies de cada uno de nuestros hermanos, con ese ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Así que una junta no debería de andar preocupada por quién ocupa la silla, quién habla, quién está decidiendo, quién tiene razón y de pronto haber olvidado la palangana, ¿sí? Esa palangana es aquel que sabe escuchar, que sabe hacerle el seguimiento o las visitas a nuestros hermanos, es quien prepara, es quien pide perdón y es quien asume la carga incómoda. Y Cristo no nos llama a disputar la silla, sino más bien a aprender de su servicio, a tomar la palangana para estar al cuidado de la iglesia y al servicio de la iglesia. Entonces, el contexto de Marcos 10:35 al 45 nos deja una importante lección, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, el caso de la petición de Jacobo y del apóstol Juan. Estaba revelando una ambición equivocada. Jesús pues había acabado de anunciar su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Pero los discípulos, en vez de andar contristados, ¿sí? En vez de tratar de entender el por qué el Señor Jesús iba a sufrir, morir y resucitar, empiezan ellos más bien, su respuesta más bien fue, venga, ¿y las posiciones de honor? ¿Y dónde va a estar nuestro reconocimiento? Responden solicitando esas posiciones de honor. Así que el contraste es deliberado. Jesús está caminando hacia la cruz, pero ellos están pensando es en el prestigio. Qué situación tan lamentable, ¿sí? De por sí ya es una situación bastante lamentable que muestra la actitud incorrecta de esos corazones, de estos discípulos del Señor en un principio, cuando ellos todavía aún no entendían la importancia de ese sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz, de su muerte y de su resurrección. El Señor Jesucristo les pregunta en este contexto bíblico, ¿y qué queréis que os haga? Él con esta pregunta no está aprobando su deseo, ¿sí?
Él permite que quede es al descubierto ese deseo, porque los otros 10 se indignan, pero no era una indignación, porque de pronto estaban pensando y diciendo, venga, pero ustedes dos, ¿por qué hacen esto sabiendo que el Señor Jesucristo va a sufrir, va a morir, ¿cierto? Va a hacer todo esto, sino más bien es esa indignación, porque compartían, perdón, la misma ambición, ¿sí? Entonces, ¿por qué a esto sí? Porque se nos adelantaron y nosotros no. Así que una junta de varones debe de aprender esta lección, que una propuesta, sea para la iglesia, no prueba que esté libre de deseo de control, de reconocimiento o victoria personal. Hay muchas personas que les he oído decir, es que yo quiero esto porque esto beneficia a la iglesia, pero a veces lo que se pretende o lo que se busca es la aprobación social, la aprobación de las mayorías, ¿sí? Buscar ganar puntos con algunos hermanos para recibir reconocimiento, para recibir el aplauso. Y hay que recordar que nosotros no estamos para eso, estamos es para servir de manera genuina, de manera honesta, de manera sincera dentro del pueblo de Dios. Ahora, Jesús no niega el deseo de ser grande, sino que él hace un proceso de redefinir la grandeza. En el versículo 43 de ese contexto, por eso es importante, hermanos, que lo estudiemos, que lo lean, que lo analicen. Él dice, no será así entre vosotros, no será así, no es como el mundo lo ve, no es como lo imaginan ustedes en la tierra. No, la grandeza en el reino de Dios se mide es por quién está más al servicio, abnegado entre los hermanos, ¿sí? Así que lo que hace el Señor Jesucristo es separar la lógica del reino de la lógica del mundo, del poder pagano, ¿sí? Los hombres luchaban, los hombres combatían, los hombres siguen luchando, siguen combatiendo, lucharán y combatirán por recibir ese, esa grandeza terrenal, ¿sí? Olvidando al final que cuando ocupamos cargos de esta índole, incluso dentro de un gobierno, dentro de un país y demás, pues deberían entender la esencia real de, o la naturaleza como tal de esa función, y es estar en servicio de los pueblos. Ahora, los discípulos no deben copiar el dominio que están observando en el mundo, la manera en cómo los hombres se enseñorean de los demás, la manera en cómo los hombres manipulan las masas. Deben de aprender más bien es a copiar el modelo, el ejemplo máximo que tenemos nosotros de parte de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que elige la palangana, se pone a los pies de sus apóstoles, ¿sí? Y empieza a lavarle los pies. Hay que entender que este era uno de los trabajos más humildes, ¿sí? Uno de los trabajos más bajos en una casa, y era aquel esclavo que se encargaba de que el servidor, el siervo de aquel hogar, que se encargaba de lavar los pies, ¿sí? De los demás en aquel lugar. Entonces el mayor será servidor y el primero será siervo de todos. No significa, hermanos, que toda responsabilidad sea mala, sino que la responsabilidad cristiana se ejerce para quién. Este es un punto fundamental. Se ejerce para el bien de otros. Nuestro trabajo dentro de la iglesia del Señor tiene un propósito y no es para encontrar reconocimiento, aplausos o para que nos coloquen a nosotros en el primer lugar. No, se ejerce con un propósito bien claro, bien definido, y es por el bien de los demás. Por eso bien dice acá, no como señorío, ¿sí? Jesús fundamenta su enseñanza en su propia misión. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, para servir. Y este es el ejemplo importante que nos deja el Señor Jesucristo en el verso 45. Nosotros los hombres estamos para servir en la junta de varones, estamos para servir a los hermanos, para que los hermanos puedan tener qué, tranquilidad en su servicio a Dios, puedan tener las herramientas suficientes, una edificación apropiada, un encauzar adecuadamente las benevolencias dentro de los hermanos necesitados en el pueblo de Dios. Así que ningún hermano puede invocar a Cristo para justificar su propia preeminencia. No podemos usar el nombre de Dios para pretender buscar nosotros estar en el primer lugar de la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. La mente que produce unidad. La unidad, hermanos, se destruye por la contienda y la vanagloria. Pablo no pide uniformidad de temperamento,
ni ausencia de las discusiones. Él pide más bien que nada de lo que se hable, se haga, ¿sí? Se lleve a cabo dentro de la Junta de Varones para el bien común de la iglesia, debería de andarse haciendo por contienda o por vanagloria, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. No podemos andar nosotros querer siendo contenciosos, perdón, o buscando esa vanagloria. También estimar a los demás como que, como superiores, no significa, mis amados hermanos, negar la verdad o que callemos ante el error, ni mucho menos aceptar malas decisiones. Significa más bien abandonar la competencia entre nosotros. ¿Sí? Esa competencia que a veces se tiene por tratar de salir más por encima del otro, por querer estar por encima de otros, ¿sí? Más bien lo que debemos de hacer nosotros es buscar servirnos entre nosotros mismos y servirle al pueblo de Dios, lo cual no significa, reitero, negar la verdad, callar ante el error, ni aceptar malas decisiones. No mirando cada uno por lo suyo propio como tercer punto. Hay que confrontar la tendencia de proteger el proyecto o de andar protegiendo la reputación o la opinión personal antes que el bien común, ¿sí? Para los que me conocen, siempre me han oído hablar de eso. No podemos andar pensando en el bien individual, sino en el bien común. Por lo tanto, aquí no se trata de proteger el proyecto, ni la reputación, ni la opinión personal de alguien, sino más bien el bien común del pueblo de Dios. Por eso, en ese versículo 4 debemos entender perfectamente lo que allí Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Filipos, pues quiere transmitir. Les dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino más bien el pensamiento en común, ¿sí? El bien común, perdón, que debemos de tener nosotros como junta de varones. ¿Qué más debemos de abordar? Bueno, Cristo se humilló sin abandonar la verdad. La humillación de Cristo no fue debilidad moral, ni mucho menos relativismo. ¿Él qué hizo? Él obedeció al Padre hasta la muerte. Así es, debemos de entender nosotros. Cristo no fue a la cruz por debilidad, no murió por debilidad moral, ni mucho menos por relativismo. Él lo hizo en obediencia al Padre hasta la muerte. Ese fue el plan ideado por el Padre y ejecutado por el Hijo en absoluta y plena obediencia hacia el Padre, que fue el constructor, ideador como tal de este plan. El varón humilde puede afirmar una convicción bíblica, presentar evidencia y sin embargo hacerlo con paciencia, sin sarcasmo, sin desprecio, ¿sí? Debemos nosotros de entender que esa humildad se debe desarrollar, pero siempre con firmeza y convicción bíblica, presentando siempre que evidencia bíblica. Cuando el grupo no acepta inmediatamente una propuesta, la respuesta de un siervo pues no es retirar su ayuda, acusar a los demás o repetir su punto de pronto con una voz más alta, sino más bien es escuchar, aclarar y seguir siempre que procurando el bien. Ahora, vamos a aplicar todo eso a una junta de varones, porque hay que entender, hay que analizar, como bien lo dice el apóstol Pablo, evaluarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe o de pronto estamos reprobados. ¿Cuáles son las señales de que estoy buscando la silla, de que estoy buscando que se me reconozca, de que estoy buscando gloria propia, de que ando yo buscando el primer lugar, la preeminencia, de que ando yo buscando el reconocimiento? Bueno, lo primero que puede llegar a sucedernos es que de pronto nos irritemos que otro formule una pregunta, por ejemplo, cuando lanzamos una propuesta. No deberíamos de irritarnos cuando se nos cuestiona o se nos pregunta, ¿sí? Por ciertas cosas que a veces nosotros pues necesitamos tener más claridad para con la Junta de Varones y para con la Iglesia, ¿sí? Debemos más bien con humildad aceptar la pregunta, aceptar el cuestionamiento y tratar en lo posible de tener todo muy bien claro, muy bien explicado y muy bien argumentado desde la Biblia, ¿sí? Para poder defender el punto si en verdad lo que se busca con el punto es el bien común de la Iglesia. También hay una señal allí de si estoy buscando la silla, y es que a veces tendemos a interpretar el desacuerdo como faltas de respeto
hacia nosotros y se empieza a dilucidar, perdón, a distorsionar, a perderse el punto que estamos discutiendo, porque se empieza a reclamar, es que me tienes que respetar, es que me siento, ¿sí? Como irrespetado por fulano de tal, porque está en desacuerdo. Podemos expresar desacuerdos, ¿sí? Y es importante que los escuchemos, es importante que los entendamos, porque a veces en esos desacuerdos pueden haber situaciones en las cuales pues no va a favorecer el bien común de la iglesia, ¿sí? Entonces, nos pueden ayudar, como bien dice la palabra, es mejor dos que uno, ¿sí? Porque si alguno cae, su hermano le levanta y así sucesivamente. Entonces debemos de atender nosotros eso. No debemos nosotros de andar pensando o procurando que todos tenemos que aceptarlo de todos, no. Debemos de entender que para que funcionemos adecuadamente y para que las cosas de Dios se den en las formas correctas y oportunas, pues debemos de oír los desacuerdos. Debemos de oír las preguntas que se formulan sobre ciertas cosas que decimos. Ahora, también hay otra señal de que estamos buscando la silla, y es que a veces se necesita mucho que se reconozca públicamente el trabajo. Cuando usted anda en búsqueda de ese reconocimiento público, pues claramente está persiguiendo la silla. También puede llegar a pasar que hablamos más de lo que oímos y cerramos las conversaciones antes de entenderlas. Debemos de ser más prontos para oír y tardos para hablar, como bien lo dice el Señor en su palabra. También tiende a suceder que se ofrece mucho para tareas visibles, que le den visibilidad, porque estoy buscando el aplauso, porque estoy buscando que se me reconozca, pero nunca para las tareas que son silenciosas, de esas que nunca de pronto se va a llegar a enterar la iglesia que se hizo, ¿sí? Entonces, esa es una señal de que se está buscando la silla. O también usa frases muy espirituales para evitar responder preguntas concretas, ¿sí? Eso también hay que entenderlo. Como bien lo dice el Señor en su palabra, sea vuestro sí cuando es sí y no cuando es no. Puntualicemos, seamos concretos en nuestra manera de responder a preguntas que nos hagan llegar. Y aquí vienen las prácticas de la palangana. Antes de cada reunión, cada hermano debe de preparar una pregunta sincera y escuchar, hermanos, las respuestas sin interrumpir. Sería mucho más sabio que todos nosotros tuviésemos nuestras agendas y allí apuntásemos nosotros las cosas que oímos de nuestros hermanos para luego cuando tengamos nosotros la oportunidad de intervenir, pues plasmar nuestras inquietudes, dejar nuestras inquietudes o dar nuestros puntos de vista, nuestras observaciones, para que así podamos, con mucho respeto y amor, lograr llegar a un pensamiento en común, pensamiento objetivo puntual. Entonces, antes de cada reunión, cada hermano pues debe preparar esas preguntas sinceras, escuchar las respuestas sin interrumpir. El facilitador rota. Nadie dirige por defecto. Esto es algo que debemos de procurar nosotros, ser rotativos en esa forma de ser el facilitador. Las tareas menos visibles, actas, visitas, seguimiento, limpieza, preparación, cuando se distribuyen se deben de cumplir. No deberíamos nosotros de andar ¿qué? De andar como rechazando estas tareas, porque pensamos que son muy sencillas, muy simples, que otros lo pueden hacer, etcétera. No, todos estamos en el deber, la responsabilidad de hacer las cosas hasta más simples que haya que hacer dentro de la iglesia. También una práctica de la palangana, pues es al recibir una objeción responder primero. Entiendo que tu pregunta es tratar de hacer eso, reafirmar, buscar que esa persona nos diga muy claramente cuál es la pregunta que tiene y luego decirle, lo he comprendido bien, sí, te he entendido, ha sido claro en esto, en esto, en esto, en esto, pero me quedan dudas en esto. Es importante que lo hagamos. Cada hermano realiza un servicio no anunciado durante la semana y comparte solo el aprendizaje, no compartir las hazañas para que se diga que es un héroe, ¿sí? O para que se diga que, qué hombre tan valeroso. No. Hay que tratar de trabajar siempre en esas obras muy silenciosas y calladas para que entendamos nosotros lo que es el verdadero servir y no andar buscando la silla. Aquí hay un taller práctico, un caso puntual. En una reunión un hermano propone una actividad. Otro pregunta por el presupuesto, responsables, fundamento, y el primero responde, ustedes siempre frenan todo. Yo sí quiero trabajar para el Señor. Analicen bien este caso. Quiero que lo analicen muy bien. Quiero que analicen las preguntas, quiero que analicen bien las actividades, quiero que analicen bien
la contestación que da este primero que responde y veamos nosotros, ¿sí? En parejas, como lo hemos venido ya trabajando desde la lección uno, ¿qué pregunta real quedó sin responder? ¿Qué posible falacia o reacción emocional apareció? ¿Cómo reformularía el primer hermano una respuesta de siervo? ¿Cuál sería una decisión ordenada de la Junta? Respondamos estas cuatro preguntas a la luz de lo que ya les he venido explicando, ¿sí? Para que empecemos a poner por obra ese conocimiento que hemos adquirido. Aquí hay una respuesta a modelo. Gracias por pedir claridad, debería de ser nuestra actitud. Mi propuesta es esta, presentarla claramente, sin tanto divagar, siendo concretos y directos, puntuales, con base bíblica adecuada, ¿sí? El presupuesto estimado es este, no deseo imponerla. Escuchemos las inquietudes y si hace falta información, pues traerla, ¿sí? Prepararse mejor, porque si hace falta información, lo conveniente y sabio es presentar el panorama completo para evitar de pronto vacíos en la decisión que se vaya a tomar. ¿Listo? Bueno, mis amados hermanos, hasta acá esta lección número 2. Quedan con una tarea para la semana número 3, donde van a tener que leer Hebreos capítulo 5, versículos 11, perdón, hasta el capítulo 6, versículo 3, y segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. En lo posible, por favor, 3 veces, ¿sí? Y ojalá en diferentes versiones de las Sagradas Escrituras. Puede ser la Biblia Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos, ¿sí? Entre más versiones lean de la Biblia, mayor va a ser su capacidad de comprender, pues, los diferentes puntos que se nos quieren transmitir aquí en estos contextos bíblicos. También tarea para la semana 3 sería realizar un servicio no anunciado en el hogar o la congregación. Escribir qué diferencia hay entre ejercer una responsabilidad y buscar preeminencia, mínimo 200 palabras, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Como conclusión, hermanos, Cristo no formó a sus apóstoles enseñándoles técnicas para ganar discusiones. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Los llevó a la cruz, donde toda ambición humana queda expuesta. Una junta de varones empieza a ser útil cuando cada hermano se pregunta, no cómo voy a obtener que acepten mis ideas, sino más bien cómo puedo servir la verdad y el bien de mis hermanos. Cuando pensamos en el bien común, pues las cosas cambian. 5 preguntas para que cada uno de ustedes de forma individual reflexione, analice, considere qué ocurre en mí cuando mi propuesta no es aceptada de inmediato. ¿Qué tarea silenciosa he evitado por no darme reconocimiento? ¿Puedo defender una convicción bíblica sin rebajar al que está discrepando? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando tenemos que defender ciertas convicciones, pretendemos nosotros difamar o hablar mal de ese hermano diciendo es que ese hermano casi no sabe, es que ese hermano está torcido, es que ese hermano tal cosa. No, hay que defender las convicciones bíblicas, atacando los puntos y no atacar a las personas. Cuarto, ¿cómo puede mi familia ver esta semana que estoy aprendiendo a servir? Y como quinta pregunta, ¿qué práctica concreta ayudaría a nuestra junta de varones a escoger la palangana, a lavar los pies de nuestros hermanos, a servir y dejar la silla? Sí, que no debería de ser esto. Bueno, mis hermanos, hasta aquí entonces esta segunda lección. Espero haya sido claro y en el Señor les insto a que sigan repasando, trabajando fuertemente en cada uno de estos puntos para que así, a la luz de la palabra, pues puedan lograr ustedes salir adelante. Un abrazo para cada uno de ustedes y recuerden, por favor, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, mucho gusto ahí por el grupo de WhatsApp de la Junta de Varones, las pueden plasmar y las vamos a ir contestando, les vamos a ir ayudando para que puedan resolver estas lecciones e ir aprendiendo de la mano de todos. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga.